Some people have written books, some have a great look that covers the magazines for kids who are 17. But I don't know what to do, staring into the blue sky and just wait. Hola queridos corazones, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no me conocéis, mi nombre es Carmen y este es mi canal My Essential Style. Os doy la bienvenida a todos y bueno, pues como veis, comenzamos el día, pues eso, dando los buenos días. Y la verdad es que qué gusto empezar el día con esta luz casi en otoño. Me encanta pues eso, abrir la ventana y que mientras se airea, pues prepararme el cafetito, el desayuno. Ya sabéis que estos pequeños gestos que marcan el ritmo de la mañana me encantan y me recuerdan que cada día en casa es una oportunidad para disfrutar de lo simple. Así que vamos a disfrutar de este buen desayuno, que hoy tenemos un montón de cosas que hacer. Así que comenzamos con el vídeo, corazones. You a hand. Let me in on the plan. Together we're stronger. Y antes de ponerme a trabajar, pues voy a dejar lista una sopa de marisco que la verdad es que me apetece muchísimo con estos días que ya empiezan a ser frescos. Y pues eso, mientras se vaya haciendo a fuego lentito, pues ya sabéis que yo voy a aprovechar para hacer lo que hago todos los días, porque en una casa es rutinario, pero hay que hacerlo, que es hacer la cama, sacar el lavavajillas que hemos puesto la noche anterior, recoger la cocina, poner una lavadora, que ya sabéis que esa es mi rutina, que pues a mí me funciona, me mantiene la casa en orden y aunque sea repetitiva, pues me da muchísima paz y bueno, y es algo que sí o sí hay que hacerlo a diario. Y me gusta empezar el día sabiendo que todo está en su sitio y así la casa respira y yo también. Así que vamos con la sopa esta de marisco. Es una sopa, vamos, muy facilita, no tiene ninguna historia. Ya sabéis que, bueno, pues donde yo vivo es un poco difícil encontrar así marisco fresco. Yo lo compro congelado y la verdad es que, bueno, pues sale riquísima. Estos preparados de estas bolsas con preparado de marisco están en todos los sitios. Y yo lo que hago es que le sofrío un poquito de cebolla, un poquito de ajo, le pongo luego el sobre este de marisco congelado, eso lo dejo que se sofría un poquito y luego pues nada, lo de cualquier sofrito le añado un poquito de tomate, el pimentón dulce de la Vera, eso sí, tiene que ser de la Vera, su poquito de azafrán, el agua y a dejarlo a que hierva para que vaya cogiendo pues la sustancia y luego pues nada, ya cada uno le puede poner arroz, le puede poner unos fideos, en fin, lo que a cada uno le guste, pero la base, lo que es la sopa, es esta. Y
Y mientras la comida está en marcha, pues voy a seguir sacando el lavavajillas y guardando cada cosa en su lugar. A mí me encanta ver la cocina despejada y saber que todo está listo para el día. A veces pienso que este pequeño gesto de ordenar es como un recordatorio de que la paz en casa empieza en los detalles. Cuando cada cosa vuelve a su sitio, mi mente también se acomoda. ¿Os pasa a vosotros también? Y ahora pues llega el momento, como ya os digo, de ponerle pues eso, el pimentón dulce de la vera, el tomate, eso se rehoga un poquito y a continuación enseguida el agua. Y ya se va a dejar eso ahí que hierva y vamos a fuego lento y ya os digo que sale un caldo, vamos, espectacular. Eso sí, también unas hebritas de azafrán, sal no mucha porque yo cocino bajo en sal
y la verdad es que esta sopa está muy, muy rica. Y como veis, pues ahora toca, pues eso, degustar esta rica comida. También me he preparado unos crackers con queso, unas cortaditas de queso Gouda que me encanta. Y esta sería mi comida cuando estoy sola. Por supuesto, he apartado caldo para cuando llegue mi hija del instituto, hacerle también lo que ella quiera, o bien arrocito o unos fideos. Y como no, no pueden faltar la vitamina C, una naranja de postre, esto es, vamos, rutinario todos los días de mi vida. Una naranja de postre siempre para comer. Y otra cosa que ya sabéis que no puede faltar en mi vida es el café. ¿Veis esta máquina? Esta máquina de café es la antigua que la teníamos guardada porque la otra se ha estropeado y la tenemos que llevar a que nos la arreglen. Pero mientras tenemos esta que también hace un café estupendo. Así que nada, me voy a preparar el café y hoy que hace un solecito delicioso, me voy a salir al patio a disfrutarlo. Pero antes, pues voy a dejar fregada la cocina y así ya nada me va a entorpecer en mi mente, porque no sé si a vosotros os pasará, pero yo si tengo algo pendiente no disfruto del café o de si me siento el fin de semana a ver una película. Si tengo algo que hacer, es que lo tengo que hacer, porque si no mi mente no está en lo que estoy viendo, estoy pensando en lo que me he dejado por hacer. Así que voy a darle una pasadita al suelo y ya enseguida me salgo a tomar el solecito, que la verdad es que estos momentos sencillos, solo yo y mi taza caliente, me recuerdan que no hace falta mucho más para sentirse en paz. Basta un ratito al sol y un café para recargar el día. Every time I hear a song my father used to sing to me, sweet words of an Irish lullaby, I get the feeling I need a little taste of home, home, home. I need a little taste of home. Home, 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 just a little taste of home. I need a little taste of home, home, home. No matter where I go,
my ticket, I pick up the phone. I'm calling to tell you that I'm coming home. Home, 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 I'm coming home. También, como se me había terminado el suavizante, ya sabéis que, bueno, pues yo normalmente comparto todas estas cosas con vosotros. Hacía tiempo que no os compartía nada de esto, pero yo sigo utilizando el jabón que yo hago, y el suavizante lo que hago es que mezclo un tapón de suavizante y el resto vinagre. Y esto deja la ropa suave, ayuda a cuidar la lavadora y además es más económico y ecológico. Y luego pues eso, tiene el olorcito que tanto nos gusta de los suavizantes. A mí este desde luego es que me encanta, ya que aquí no puedo tener el flor, que es el que suelo utilizar en España, pero también diluido siempre con vinagre. Así que nada, deciros que pequeños detalles que suman mucho en el día a día. Home, 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 I need a little taste of home. Hungry for the road all my life, thirsty for adventure all my youth, chasing all my freedoms down. Y bueno, pues como veis por las imágenes, voy a empezar a subir la decoración de otoño porque, bueno, pues ya toca. Ya la semana que viene ya empieza el otoño y a mí me encanta. Así que he bajado a por las cajas que tengo en el sótano y pues eso, voy a ver qué es lo que pongo. La verdad es que todo no, pero este año pues la verdad es que no necesito comprar nada porque tengo muchísimas cosas y entonces pues voy a ir descartando lo que tengo, lo que no tengo, en fin. Que pues eso, que cada año me hace muchísima ilusión reencontrarme, por decirlo así, con toda esta decoración. Es como saludar a viejos amigos que vuelven con el fresco. Me gusta preparar la casa para la nueva estación y anticipar esos días de mantas y tazas de té. La verdad es que a mí es una época que me chifla. El otoño lo veo súper acogedor. Bueno, pues con la chimenea, tu mantita, tu taza de café o de té, en fin, que ya, pues eso, tengo ganas de empezar a decorar también la entrada de la casa porque tengo, pues eso, muchas calabazas. También he comprado algunas naturales. Y bueno, y los crisantemos, que ya sabéis, aquí se les llaman mums, pero los crisantemos es algo muy, muy particular de esta época y también tengo unos. Así que voy a ir revisando lo que quiero poner y lo que no. Y bueno, y supongo que en el vídeo siguiente ya os enseñaré la decoración de mi casa de otoño. Stars come to shine when it's dark from so far away and show us where we are. It really makes me wonder. Yeah, it makes me wonder. Ooh, I wonder. Ooh, I just wonder.
the stars come to shine when it's dark from so far away? Show us where we are. What makes the sun go to sleep every night, and what's it dreaming of? I wonder. How come the sky sometimes hides behind the clouds? Maybe it's just like me, a little bit scared of heights. Why does the rain always keep on pouring down when it's gray outside? It really makes me wonder. Yeah, it makes me wonder. It really makes me wonder. Ooh, I wonder. How come the trees gets undressed when it's cold? And don't they miss the leaves they left behind? Could it be to make the ground shine like gold until winter comes? Until winter comes. Until winter comes. Y bueno, pues aquí os quiero mostrar en lo que estoy trabajando toda la semana, que es, pues eso, en la transformación de la habitación de mi hija la mayor. La verdad es que, bueno, pues la habitación ya va tomando un poquito de forma poco a poco y me emociona muchísimo verla, pues eso, transformar. Entonces, lo primero, pues eso, este proyecto, en un principio teníamos una sola idea en general, pero ahora, pues eso, cada color, cada mueble van encajando como piezas de un puzzle. Así que he ido avanzando muchísimo con el tema de la pintura, de lo que son los techos, que como podéis ver estaban súper amarillos. Para los techos utilizo una pintura especial que es para techos, y os tengo que decir que es que no cae ni una gota. Yo lo he tapado todo, pero es que no gotea absolutamente nada. Y bueno, pues nada, deciros que poco a poco, pues con la pintura y los detalles de decoración, a mí me encanta ir viendo cómo cada pequeño cambio refleja la personalidad de mi hija, los tonos que ha elegido, los textiles que la hacen sentirse, pues eso, aunque no viva aquí, cuando viene, en casa. Y es bonito acompañarla en este proceso, ver cómo se va creando ese espacio propio que habla de quién es y de todo lo que, pues eso, de todo lo que estamos viviendo en esta etapa de remodelación de esta casa, que es maravillosa. A veces, mientras, pues eso, la ayudo a decidir, pienso cómo el hogar crece y se transforma con nosotros. Cada habitación cuenta una historia distinta y esta sin duda será un rincón lleno de recuerdos nuevos. A mí me ilusiona muchísimo saber que cuando vuelva de la universidad tendrá un lugar que la abrace y le recuerde que aquí siempre está su casa. Aquí os voy avanzando un poquito de la moldura esta que he puesto. La parte de arriba va a estar pintada y la parte de abajo, como veis, que no la he terminado de pintar porque ahí va a ir papel. Entonces, bueno, pues no os voy a avanzar mucho de todo esto, pero de verdad que va a quedar un caramelito de habitación. Smell the shore, it's right in front of us if we just hold on tight. This vision that I saw is getting closer every dawn. Ooh, we are dreamers of the shore.
for every dawn. Ooh. We are dreamers of the shore when we can't read the sky. We just sail with the wind that we've got. And when we're drowning in doubt, just keep on believing. We are dreamers of the shore. Y ahora pues toca pintar las ventanas de madera. Me encanta este material porque además de dar calidez a la casa, aísla muy bien del frío y del calor. Y con un buen mantenimiento duran muchísimos años. Y estas están perfectas, sólidas, eficientes y con ese encanto que solo la madera tiene. La madera es un material natural que aporta aislamiento térmico y acústico, durabilidad, elegancia atemporal y sostenibilidad sobre todo. Cuando las juntas y los cristales están bien cuidados, pues son eficientes como cualquier ventana moderna y su estética cálida hace que la casa, pues eso, se sienta acogedora. Pero mi hija pues las quiere en blanco. Entonces, pues nada, aquí estoy yo, he quitado las doble ventanas que tienen decorativas con esos barrotitos en blanco, la voy a limpiar bien y luego pues eso, la voy a pintar. Esta habitación tiene 3 ventanas, estas 2 y luego tiene otra que es donde tiene la ventana esta que se llaman dormers, que tienen el asiento abajo. Entonces todo lo que es madera en esta habitación lo voy a pintar blanco. Estaba pensando en pintarlo del mismo rosa que he puesto la moldura, pero me lo voy a pensar porque igual va a ser demasiado rosa. Con lo cual, cuando ponga el papel y vea cómo queda, pues igual las dejo blancas o a lo mejor las pinto del mismo color que la moldura. Pero de momento, pues eso, lo voy a pintar todo en blanco. También he quitado el rodapié porque el rodapié me trae más a cuenta poner uno nuevo en blanco y más alto, que a mí me gusta, que pintarlo. Con lo cual el rodapié ya lo he quitado y eso lo voy a poner nuevo, pero bueno, eso lo haré la próxima semana porque ya con la pintada esta semana es mucho.
aquí pues hemos decidido hacer una paella con los amigos, pero os quiero mostrar esta carnicería que es donde compro el conejo, yo lo encargo, aunque bueno, ahora me dijo la chica que es temporada y tienen muchísimos. Pero bueno, os quería mostrar cómo son aquí las carnicerías, que también, aparte de carne y fiambre, pues tienen otro tipo de alimentos, queso, en fin, snacks, un montón de cosas. Así que bueno, pues quería mostraros cómo son aquí las carnicerías al corte, que no es solo bandejero. Y eso que veis al fondo son todos los conejos. Así que ha llegado el día de la paella y para terminar, bueno, pues eso, nada mejor que, pues como os decía, una paella con amigos. A mí me encanta cómo la casa se llena de risas, el aroma de la cocina, los preparativos previos, porque bueno, pues ahí está mi marido afilando el cuchillo para... No soy experta en cortar carne. Mi madre sí lo era, mi madre ha sido carnicera toda la vida y ella manejaba el cuchillo que no veas y te lo deshuesaba todo en un momento. Yo lamentablemente nunca me preocupé de que ella me enseñase a hacerlo, pero yo, bueno, pues de ver cómo lo hacía a veces, pues más o menos tengo algo de idea. Así que nada, lo primero voy a preparar las verduras, la bachoqueta, la judía plana. Aquí garrofón del que le ponemos a la paella no lo encontramos. Mi marido aquí está preparando unos snacks, va a cortar unas zanahorias, en fin, pues eso, un poquito de brócoli y todo eso, pues para como aperitivo con salsa ranch, está muy bueno. También le voy a poner alcachofa porque es temporada de alcachofa y la verdad es que le da muchísimo sabor a la paella. Y nada, pues preparando la llegada de nuestros amigos, que en breve nos salimos al garaje a hacer la paella. También voy a preparar unas endivias al Roquefort, que hacía muchísimo tiempo que yo no encontraba endivias aquí y la verdad es que en cuanto las vi dije pues me las llevo porque es algo que nos encanta. Es algo súper fácil porque se lavan bien, se cortan así como haciendo barquitos y yo lo que hago es que les pongo un poquito de nueces troceaditas y luego hago una salsita con queso Roquefort y nata, un poquito de sal y pimienta y luego eso se lo echo por encima y la verdad es que están de muerte, están buenísimas. And now, there's something in the air and a sparkly shimmer on our skin, restoring everything within. Dreamy, breezy, we go. Easy, easy on our tiptoes, undercover agents of the other, beyond gravel, beyond all. Hand in hand, building castles out of sand, reaching for the grand. As willows align, we lose track of time. Head up high, now we climb. Oh, dreamy, breezy, we go.
bueno, pues aquí como veis, pues nada, voy a trocear el conejo. Mirad qué conejos, mirad las patas de atrás, qué grandes. Son muy diferentes a los conejos que tenemos en España, pero la verdad es que el conejo pues está muy bueno para hacer un conejo al ajillo, que pues eso, es una comida riquísima. Así que nada, voy a trocear el conejo, voy a trocear el pollo y enseguida termino con la verdura y manos a la obra. It's caving in. So why you bother? This is nothing you can run from. I hope you make it, 'cause I can't change it anyway. For soon it's all over, and you've been running again. Before you know it, it's all over. So enjoy your heartbreak, enjoy your heartbreak, my friend. The promises we're making, the rules we keep breaking. And the moment we're off it, we try so hard to stop it. Mirad aquí las alcachofas, qué grandes son, pero bueno, buenísimas. Las corté todas, no lo puse todo. Aparte las congelé para así otro día hacer nosotros una paellita más pequeñita. Y lo que sí que después de lavarlas bien, las dejo a remojo un poquito con el zumo de medio limón para que no oscurezca tanto el arroz. Entonces, la verdad es que la alcachofa le da un sabor especial a la paella. Así que yo supongo que los que seáis valencianos sí que la habéis probado, y los que no, os animo a que le pongáis alcachofa a la paella porque está deliciosa. For soon it's all over, and you've been running again. Before you know it, it's all over. So enjoy your heartbreak, enjoy your heartbreak, my Y nada, pues aquí ya la paella en marcha. Como éramos muchos, hice también un arroz al horno que lo iba haciendo a la vez, pero no grabé el proceso porque ya sabéis vosotros cómo es el hacer el arroz al horno. Y bueno, pues ya para cerrar este día, hoy toca paella con amigos en casa, como os he dicho antes. Me encanta, pues eso, cómo se llena todo de aroma, porque el garaje olía, vamos, espectacular. Y bueno, pues el patio se ha transformado en un punto de encuentro en el que cada detalle, por pequeño que sea, hace que todo se sienta especial. Así que nada, mientras preparo todos estos ingredientes, pienso en lo afortunada que soy de poder compartir estos momentos. La vida en casa no es solo sobre orden y limpieza, sino también sobre risas, conversaciones y complicidad. Ver cómo llegan los amigos, escuchar sus historias y disfrutar juntos de la comida, eso es lo que hace que una casa se convierta en un hogar. La paella burbujea en el fuego, los colores y aromas llenan mi jardín y yo sonrío sabiendo que estos pequeños rituales cotidianos se transforman en recuerdos que permanecerán para siempre. Así que, corazones, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado o por lo menos que os haya entretenido. Quiero daros las gracias
a todos por estar ahí un día más. Nosotros vamos a disfrutar de este día que la verdad es que lo pasamos genial. Y nada, corazones, que como siempre os digo, que os quiero un montón y que nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Red flag.